Hola, muy buenas noches en 8 Televisión Cádiz, un martes más en 8 en Clave Cádiz, el programa de actualidad política, de tertulia, de debate, de análisis aquí en 8 Televisión Cádiz. Ponemos sobre la mesa distintos temas de actualidad de la provincia de Cádiz con nuestros contertulios y los analizamos aquí en esta noche del martes 26 de septiembre. Estamos con el director del Diario de Cádiz hoy, con David Fernández. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación. Muy buenas. A vosotros. Muy buenas. También está aquí Elena Santiago, fundadora de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz, profesora, delegada sindical en Madrid, que ahora se ha venido ya a Cádiz. Elena, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. También está Diego Boza con nosotros, con tertulia habitual. Diego, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Ignacio Moreno, director de La Voz de Cádiz, el otro gran periódico de Cádiz. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a analizar distintos temas. Tenemos Navantia sobre la mesa, tenemos el segundo puente, que se han cumplido 2 años, la anulación del plan de protección del litoral de la Junta de Andalucía, pero vamos a empezar por lo más inmediato, y lo más inmediato es la condena pactada de los 10 trabajadores de la empresa auxiliar del sector naval que cometieron distintos destrozos a finales de 2013 en el puente José León de Carranza durante una protesta de astilleros, y que, bueno, la Fiscalía les pedía 2 años y 9 meses por 2 delitos de desórdenes públicos y de daños, y finalmente han pactado una condena de 9 meses por esos 2 delitos y una multa de 1.080 euros cada uno. Quería preguntaros qué os parecía este caso. Fue muy simbólico, ellos estuvieron en prisión preventiva pues más de 10 días por aquellos hechos, y la verdad es que supuso una daga en la protesta de astilleros para reclamar carga de trabajo. Ya venía con muy mala prensa, y sin embargo eso ya redobló efectivamente esa concepción por parte de muchos gaditanos. Quería preguntaros qué os parece, si os parece que esta condena es suficiente en el plano, sobre todo simbólico, en el plano simbólico de la protesta para intentar impedir, que creo que es lo que también se buscaba llevando el foco mediático a este caso, que se produjeran destrozos como se producían en las protestas de astilleros en el puente José León de Carranza. Bueno, a mí del caso hay algunas cuestiones, sobre todo una vez concluido, que llaman la atención, ¿no? Me llama la atención que estas personas, las únicas noches que en principio van a dormir en prisión, lo hicieran en prisión preventiva, que es algo que, bueno, pues no parece que sea lo lógico, ¿no? La prisión preventiva debería servir para otra cosa, y parece que fue utilizada, tú lo has dicho, que a mí no creo que sea el ámbito del derecho penal, pero parece que fue utilizada como escarmiento. Y no creo que sea que el sistema penal, el sistema judicial deba funcionar de esta forma. Se puso, sobre todo el anterior subdelegado del gobierno, cargó mucho las tintas sobre estas personas, y también me llama mucho la atención la actuación de Fiscalía, que pasa de solicitar 2 años y 9 meses en calificaciones a aceptar un acuerdo de 9 meses. ¿No? Hay una diferencia muy grande. Evidentemente ellos aceptan. Podríamos hablar quizás con expertos del foro, convendría hablar algún día sobre cómo funcionan los acuerdos, cómo funcionan las conformidades, pero evidentemente, bueno, pues ellos parece ser que no tienen antecedentes, no van a entrar en prisión, está suspendida durante 2 años, y bueno, es la dimensión que se le dio al caso para que al final el resultado sea una prisión de 9 meses, pues parece que, bueno, que se ha utilizado, y que lo que se quería era, como tú decías, cortar ciertas protestas y criminalizar ciertas protestas. Bueno, yo sin entrar en mucha profundidad jurídica, que eso Diego sabe bastante más que yo sí diría que a mí nunca me ha gustado el tema de la conflictividad en los astilleros de Cádiz. Creo que no es una forma de conseguir nada, quizá en algún momento puntual, pero desde luego no en este momento, y no me gusta por 2 razones. Primera, por el perjuicio que se le causa a todos los gaditanos, ahora ya menos con el segundo puente, pero el perjuicio que se ha causado a todos los gaditanos para entrar, para salir, afectaba. Yo recuerdo, nosotros hicimos una vez un reportaje de una familia que venía de Barbate al Puerta del Mar para un tratamiento, no podían entrar, en fin, un perjuicio que es evidente, y luego sobre todo por la imagen de conflictividad que se transmite de la Bahía de Cádiz, que creo, insisto, que no nos beneficia. En este caso concreto, bueno, yo creo que la pena es proporcionada. No me parece que sea, lo comentábamos un poco antes de empezar la tertulia. En el momento que tú decides montarte en un coche con 4 compañeros, taparte la cara y causar destrozos, bueno, y sin entrar en sabes que corres un riesgo. Si te cogen, bueno, pues lo mínimo que te puede pasar es que te condenen a 9 meses de prisión por causar destrozos y a una multa de 1.080 euros, me parece. Bueno,
yo creo que ya el caso quizás fue más mediático que realmente la profundidad jurídica, insisto, en la que no voy a entrar porque no soy un experto en leyes, ¿no? Yo creo recordar que no todos se taparon la cara. Bueno, hablo, perdona, David, simbólicamente se taparon la cara, digo. Y que de hecho hubo ciertas grabaciones que claro, al tenerlas en su poder la autoridad, en ese caso el juez, pues supongo que fue lo que le llevó a esa prisión preventiva. No sé si con objeto de criminalizarlo o en aquellos momentos tan conflictivos, recordemos que no había carga de trabajo en los astilleros, que las protestas eran más comunes, pues igual sí aplicando todo el rigor punitivo que estaba a su alcance, que lo cual puede ser discutible, ¿no? Ahora se ha llegado a un acuerdo, entiendo que por ambas partes, por lo tanto es digno de tener en cuenta. Supongo que una y otra parte habrán llegado a este pacto en beneficio mutuo, ¿no? Bueno, yo creo que no son unos criminales y que no debería, desde mi punto de vista, no deberían haberlos condenado a nada. Yo creo que la conflictividad laboral se deriva de una situación complicada. La situación, y más hace 4 años que ahora, cuando todavía hace 4 años se hablaba de la crisis, de unos jóvenes que tienen dificultades para ver su porvenir, para ver su futuro, que se están intentando, no tienen una perspectiva laboral por delante. Y cuando hay una conflictividad laboral, lo que están haciendo es llamar la atención sobre una situación concreta. Y esa situación en Cádiz, claro, el cortar el puente es lo que pretendían hacer, simplemente exigiendo una solución para la vida de unos jóvenes que entonces en la zona de la Bahía de Cádiz era muy difícil, vamos, y sigue siendo difícil y complicada establecer una vida digna dependiendo de un trabajo. Siempre que hay un conflicto laboral, ya sean un transporte, los del metro, yo viví la huelga del metro en Madrid y fue tremendo como Madrid se paralizó y cómo vivimos aquello en Madrid, pero que se pretende llamar la atención y siempre hay algunos perjudicados con esto. Yo creo que estos jóvenes que, por lo que he visto estos días, han rehecho su vida, ya están más o menos situados, lo que pretendían era hacer una llamada de atención y una protesta sobre que ellos, una vida que veían carente de perspectivas y de futuro. Pero quizás llegaron más lejos de lo que ellos mismos pensaban en origen, porque no solo se cortó el puente, se causaron daños. Es decir, no creo yo que en este caso la justicia condene gratuitamente. A la vista está de que ellos reconocen al fin y al cabo la autoría y esos daños están ahí. Creo que si ellos volviesen atrás igual se lo pensarían, es decir, llegaron quizás demasiado lejos, ¿no? Hay que poner un cierto límite, probable, ¿no? Siendo legítima la reivindicación, por supuesto, de carga de trabajo para los astilleros, ¿eh? En cualquier caso, más allá de este caso puntual, que es verdad que quizás mediáticamente se puso el foco también por la prisión preventiva en su día, como decía Diego, y que después ha resultado que mucho ruido y pocas nueces, ¿creéis que se está demonizando la protesta? Que es una de las cosas que dicen los partidos de izquierda como Podemos y como Izquierda Unida, que se está demonizando la protesta y que esto se está, por ejemplo, a los 10 se cogieron como cabezas de turco para dar un aviso, una llamada de atención al resto de colectivos que estaban protestando para que no fueran más allá en sus protestas. Yo sinceramente creo que no. Yo creo que aquí hay unos hechos, ¿no? Que es que hay 10 personas que deciden llevar su legitimísima reivindicación laboral un poquito más allá. Y esas personas, la policía los identifica y en base a la ley tienen que tener un castigo. El castigo ha sido mínimo, yo creo que todo lo contrario, se ha intentado minimizar, pero algo había que hacer, porque si no, ¿qué mensaje lanzas? Que cualquiera que quiera, porque ya no solo la conflictividad laboral en los astilleros, sino cualquiera que esté en paro y que tenga una situación complicada, puede ir a reventar carreteras o a reventar farolas. Es complicado. Yo creo, de verdad, que se ha resuelto de una forma bastante, lo decía David antes, ha habido un acuerdo por ambas partes, aquí paz y después gloria. Ellos saben que podía haber sido peor y que efectivamente les va a servir de escarmiento. Yo creo que ya el tema se zanja. Yo creo que sí que se está criminalizando y creo que ahí se han utilizado diversos instrumentos. Bueno, la llamada ley Mordaza es un ejemplo. Creo que hay una
una represión de la protesta en una doble intensidad, hay una intensidad administrativa a través de las multas, a través de la normativización de la protesta, la regulación limitada, lo que dificulta y se utiliza además de forma arbitraria por parte de la administración. Si protestas o si te reúnes para aclamar a las tropas que van a Cataluña, no te van a sancionar, aunque no adviertas si lo haces en la sede del PP te van a sancionar, ¿no? Creo que ahí hay una clara arbitrariedad por parte de las administraciones. Lo que ocurre es que hay después una segunda fase, que es esta, que es cuando alguien se pasa, cuando alguien va más allá en la protesta, como ocurrió con ellos, que evidentemente ahí hay que asumir que se pasaron y por tanto... Pero tenemos que recordar cómo fue todo. Fueron presentados casi como delincuentes habituales, y han pasado 10 días en prisión. O sea, solo van a estar en prisión por prisión preventiva. Se utilizó en un momento muy determinado, en unas condiciones muy determinadas, para desmovilizar. Esa prisión preventiva fue la advertencia. Cuidado, porque si os pasáis de esta raya vais a pasar la noche de Nochebuena en prisión. Ahora, yo creo que han sido ciertamente inteligentes, porque han relajado el nivel. Ahora, digamos que si no sale hoy la sentencia, nadie se acuerda de los 10, han pasado 4 años, el tiempo suficiente para que se afloje y que se pueda llegar a un acuerdo de 9 meses y a todos les pueda parecer bien. Unos porque no van a ir a prisión y otros porque, bueno, van a cumplir. Y creo que ahí sí han sido inteligentes, porque al final lo que estamos pensando es que es la vida de 10 personas. Entonces, 10 personas que han estado sometidas a un proceso penal, sometidas y pasando unos días en prisión, que es algo que yo no le deseo a nadie. Yo apuntaría un par de cosas. Una, yo no estoy de acuerdo con que se les quiera criminalizar. No me gustaría en absoluto que así fuera, quizás por ello. Pero sí que igual, dados los antecedentes, y con esto enlazo con la segunda, sí que es verdad que pudo resultar de algún modo una sentencia o unas decisiones, ejemplarizantes en su momento. Pero cuidado, es que he escuchado que, bueno, ha quedado en nada, ha sido mínimo. Bueno, son 9 meses de prisión, y esto te conlleva que en los próximos 2 años no te puedes descuidar con, oye, vamos, toquemos madera, pero son 9 meses, ¿no? Y yo no recuerdo muchos casos. Pero, David, no recuerdo. Termino. Pero ojo, pero recuérdame cuántos casos por manifestaciones reivindicando carga de trabajo por astilleros, ¿recordáis? En donde a alguien, que protestas ha habido muchísimas, y con daños, a alguien se le hayan impuesto 9 meses. Y además de acuerdo con la otra parte. O sea, mínimo no, son 9 meses, ¿eh? Y no recuerdo antecedentes ni parecidos. O sea que... Oye. Yo sí que creo que se está criminalizando también, y además se lanzan mensajes subliminares como es que se perturba la vida de las ciudades, como que la vida de los ciudadanos que no protestan está permanentemente perturbada por todas las protestas, y esos mensajes son como otras cosas, van calando, y la gente termina pensando no tienen derecho a la protesta, excepto cuando les afecta directamente. Y claro, hemos vivido una situación de un desempleo muy grande que afectaba la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es lógico que ante eso la tendencia sea a manifestarse y a crear, además, a sentir una frustración vital que por algún lado tiene que salir. Yo creo que ha habido protestas en Cádiz, pero no tantas como podía haber habido. Esta ha sido durante mucho tiempo una de las provincias con mayor índice de desempleo de Europa. Sí, y con mayor índice de conflictividad laboral. De Europa, claro, pero vamos, podía haber habido muchísimo más. Evidentemente. Porque, bueno, también porque aquí tenemos un carácter que nos hace tomarnos la vida con filosofía, pero la frustración vital y existencial que lleva en no tener una perspectiva de futuro, eso es muy duro en la vida. Esa frustración, desde luego, yo no se la niego a nadie. Ha habido un mensaje de que se altera. No ha habido un mensaje, ha habido una realidad. Perdón, durante mucho tiempo se ha alterado el normal fluir de la vida del gaditano. Que yo no digo, de verdad, que yo no quisiera, estar en el pellejo, cualquier día lo podría estar, ¿no? Como cualquiera de nosotros, en esa frustración de no tener perspectiva laboral y tal. Pero hay otras muchas formas de reivindicarla. Hay derecho a la huelga, derecho a la manifestación y tal igual, y no todo tiene que ser rompiendo y cortando el tráfico. Es lo que entiendo yo. ¿No? Dice Ignacio que es el normal fluir de la vida del gaditano el que no haya protesta, o también quizás podemos pensar que el normal fluir
con esos índices de paro es que hubiera protestas. Y voy a lo siguiente con esta reflexión. Decías antes que la conflictividad laboral, la imagen de conflictividad laboral no es positiva para la Bahía de Cádiz ni para los astilleros. Es un discurso que efectivamente han sostenido los empresarios, Javier Sánchez Rojas, en numerosas ocasiones, pero ¿creéis que sin conflictividad laboral los astilleros estarían hoy vivos como están, que todavía están pendientes de un hilo, pero están vivos? ¿Creéis que ha servido? ¿Sirve para algo la conflictividad laboral? Es que esa reflexión, Julio, es muchísimo más profunda. También hay que pensar cómo han sobrevivido los astilleros todos estos años. No sé si gracias a la conflictividad laboral, pero es verdad que han estado sin carga de trabajo durante mucho tiempo y con una plantilla amplia que no tenía carga de trabajo y que pagábamos entre todos, que a mí me parece muy bien, porque hay que estar a las duras y a las maduras, y cuando estén las vacas flacas hay que aguantar, y cuando vengan las vacas gordas aprovechar. A lo mejor el gobierno, no este actual, sino otros que ha habido anteriores, o el actual, pueden haber decidido desmantelar aquello, y si hay un astillero que sea privado como los hay en el norte. O sea, se ha mantenido, no sé si gracias a la conflictividad laboral, también supongo al buen entendimiento entre las partes, ¿no? entre el comité y la dirección de los astilleros. En fin, yo creo que no todo ha sido gracias a la conflictividad laboral. Quiero pensar. Yo creo que en astilleros, en los últimos tiempos, y no solo en astilleros, también en la industria auxiliar, se está dando una lección, a mi juicio, magistral, de todo lo contrario, de paciencia, de aguante, de diálogo, o sea, de una profesionalidad que no tiene parangón, y creo que eso también aporta buenos réditos. No sé si te contesto, que creo que sí. Es decir, tanto la industria auxiliar, que no me gusta llamarla así, complementario, como me parece mejor, como los astilleros, están teniendo una paciencia infinita. Muchas veces esa carga de trabajo no se materializa, no llega, o no llega como nos gustaría, y es digno de alabar también a la vez. De hecho, en este caso concreto, los propios trabajadores de astilleros, cuando ven que son unos jóvenes que vienen de Puerto Real, que vienen, y que ellos ven que van a llegar quizá más lejos de lo que hayan pensado, los intentan, oye, ¿dónde vais? ¿Sabes? Pues a veces tampoco te va eso a proporcionar, desgraciadamente, esa carga de trabajo, ¿no? Yo creo que es es elucubrar, ¿no? Porque no podemos saber qué habría pasado si no. Si sabemos, por ejemplo, que en su momento con Delphi sí que se salió a la calle y el fracaso fue igual, pero también con astilleros han salido alcaldes de distintos signos políticos, porque ha habido manifestaciones comandadas por la anterior alcaldesa, precisamente. Astilleros se ha utilizado como arma política. Pero eso, perdona, Diego, eso no es conflictividad. Yo no lo entiendo como conflictividad laboral. Bueno, lo entiendo como reivindicación laboral, que es distinto. La conflictividad es otra cosa, es lo que yo desde luego no voy a justificar nunca. Entiendo que salir a la calle, toda la ciudad, y paralizar la planta para salir a la calle. Eso es muy lícito. Absolutamente lícito. Otra cosa es reventar el puente Carranza. Es a lo que yo voy con la conflictividad laboral. Pero no me refiero No, yo sí. Entonces vamos a matizar. Creo que cortar el puente Carranza un día o 2 días, creo que dada la situación de la ciudad y dado lo que ha ocurrido, creo que es lo podemos calificar de mal menor, ¿no? Las circunstancias en las que vivimos, es que no podemos olvidarnos. Y aún así, si nosotros hablamos de la plantilla de astilleros, es una plantilla envejecida, absolutamente envejecida actualmente. No hay repuesto. O sea, la sensación que tienen los trabajadores dentro de astilleros es que lo que están esperando es que se vayan jubilando para que no quede prácticamente nadie. No, pero ya hay un plan de rejuvenecimiento en marcha. Bueno, habrá que ver cómo se ejecuta, sí, vale. Pero la sensación. Y quizás ahora lo que sí ha habido es se ha perdido el miedo al cierre. Y creo que ese es uno de los puntos interesantes. A lo mejor también por la labor de la empresa, por la labor del gobierno, no hay esa sensación de que... Porque en esta ciudad durante 4, 5, 6 años hemos vivido temiendo que cualquier día cerraban astilleros. Entonces, claro... Pero porque no había carga de trabajo. Claro, sí, pero que la conflictividad laboral no puede ser la misma cuando se trata de ver cuáles son las perspectivas de futuro que cuando se trata de matizar esa perspectiva de futuro. Creo que el comité de empresa y los trabajadores están demostrando cierta madurez y cierta paciencia en ese punto. Algo que no se puede pedir cuando lo que había era un plan de cierre a la vista. Claro, vamos, yo cuando decía conflictividad laboral lo englobaba todo, claro. ¿no? Que las huelgas, las manifestaciones pacíficas, efectivamente. Pero hombre, no deja de ser una conflictividad laboral, un conflicto. Pero una huelga es un conflicto. Sí, evidentemente, pero es importante el matiz entre reivindicación laboral, por medio de manifestaciones, de huelga, de todo lo que te permite la ley, el derecho, a la conflictividad laboral entendida como violencia, que yo desde luego no la voy a justificar nunca, pero ni un solo día de corte de puente. Vale.
Yo Vale, Es vamos, que la yo- violencia no la justifico nunca. No, evidentemente, ni no, yo, esa contra quien ni se yo, ni ejerza. yo, ni yo, ni yo tampoco, No, evidentemente. vamos. Pero sí que Hablamos también de creo temas que laborales. las centrales sindicales, una de las funciones de los sindicatos, y yo soy sindicalista, es sentarse a negociar. Pues quiero decir, los sindicatos tienen que negociar y aquí han estado, vamos, Yo- es que si no negocian, y yo es aquí que han estado insisto, negociando. estamos hablando de un caso puntual de hace Claro. 4 años, pero en los últimos años yo creo que los sindicatos están dando la talla a sus profesionales y están demostrando, por ejemplo, en Australia, que estamos vendiéndole allí barcos gemelos del Juan Carlos I de alguna de las fragatas, con una calidad, una tecnología, una capacidad impresionante, y están teniendo mucha paciencia, muchísima. Nos quedan 4 o 5 minutos para irnos a publicidad. ¿Quería decir algo, Ignacio? No, bueno, que comentaba Diego que no justifica la violencia, por supuesto, yo tampoco, jamás, en ninguna parte. Por eso digo que estos días en concreto que utilizaron la violencia, contra el mobiliario urbano y contra la policía, una pena de 9 meses no me parece que sea desproporcionada ni muchísimo menos. Decía que nos quedan 4 o 5 minutos para ir a publicidad. Para terminar con este bloque de astilleros, quería preguntaros por el tan cacareado contrato de las corbetas para Arabia Saudí, que ha levantado muchas suspicacias en el plano político porque Podemos no sabe para dónde tirar. Aquí en Cádiz dice una cosa y parece que en Madrid no lo tiene tan claro, o dice la otra directamente. ¿Os parece que ese contrato debería llegar a los astilleros de San Fernando? Y es más, ¿entendéis las dudas políticas de Podemos? ¿Creéis que es un callejón sin salida que se está aprovechando también por parte de los otros políticos con cierto oportunismo? A ver, como decimos los periodistas, según nuestra fuente, ese contrato está pendiente solo de la firma del rey de Arabia, es decir, y que además el rey de Arabia firma cuando quiere, es decir, que está todos los técnicos, digamos, los pasos previos se han dado, está todo listo solo para que firmará cuando entienda que tiene que firmar y bueno, esperemos que sea la mayor brevedad, porque ese evidentemente es el futuro a corto plazo de los astilleros de la bahía. El tema de Podemos, yo creo que como en su discurso hay tanta incongruencia, pues esta es una más. Es decir, tú no puedes decir una cosa aquí y otra cosa en Madrid, no puedes decir que no quiere. Pero en cualquier caso, y sí diré que en este caso el alcalde de Cádiz concretamente creo que ha estado bastante correcto y ha actuado como tiene que actuar, porque él es el alcalde de Cádiz por encima de su ideología política, que es la que es, con la que yo no estoy de acuerdo. Pero en este caso en concreto, cuando dijo, después de mucho preguntarle y repreguntarle, terminó diciendo si es carga de trabajo para Cádiz, vale, pues vale. Bueno, a mí, claro, después de ver que gran parte o que una parte de los cargos de Podemos le echaban en cara al rey los acuerdos con Arabia Saudí cuando la manifestación de Barcelona, pues llama mucho la atención. Yo entiendo que el alcalde de Cádiz es alcalde de Cádiz, pero también es alcalde de Cádiz porque se le ha votado de acuerdo a unos principios con los que él se presenta. Y yo creo que en cierta medida creo que ha hecho un ejercicio de realpolitik que es bastante deprimente, ¿no? Porque si ellos venían a hacer otra política, otra forma de hacer las cosas, que al final acudamos a vender barcos a una dictadura en la que se vulneran los derechos humanos de forma flagrante, solo porque hay dinero, y por lo tanto es la única razón por la que con ellos sí comerciamos, mientras que con otras dictaduras, pues, o con otros regímenes poco democráticos ponemos el grito en el cielo. Creo que aquí son igual de hipócritas unos que otros, ¿no? Ahí hay un juego de hipocresía doble. A mí me llama mucho la atención, y es una pena, y enlazando quizás con algo que hablaremos después, ¿no? Lo que ocurre igual con la base de Rota, es una pena que nuestra subsistencia dependa de la fabricación de armas, del manejo de armas y de convertir nuestra provincia en un lugar militarizado. Vamos, yo creo que un político de la provincia ha dicho que no se van a construir armas, que lo que se van a construir son barcos. Sí, Fernando Macías, Efectivamente. Claro, Efectivamente. yo que siempre digo que la música militar nunca me supo levantar, como se decía cuando yo era joven, una canción de un autor francés. Creo que la situación de la provincia es tan complicada, la situación es tan complicada, que casi yo apoyaría al alcalde de Cádiz en esto, con todas las reservas que me supone, que sí, que creo que Arabia Saudí es un país opaco, del que sabemos lo poco que sabemos, no nos gusta absolutamente nada, donde someten a las mujeres y donde es una dictadura donde no se respetan los derechos humanos. En eso estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú has dicho. Pero vamos, la construcción de los barcos iba a suponer para la bahía en concreto un balón de oxígeno que es muy necesario. Llevamos muchísimo tiempo construyendo barcos. Yo creo que el alcalde de Medina se refería a que aquí lo que construimos es hasta la cubierta de vuelo, y muchas veces ya lo que es el poder destructor
pues lo suelen contratar con Estados Unidos, que suele llevarse los concursos. Yo claro que defiendo los astilleros, y ahora la carga de trabajo, pues si llega vía corbetas o vía fragatas, pues es lo que sabemos hacer. Tampoco han planteado desde Podemos en Madrid otra alternativa para que la economía comarcal de nuestra bahía pues pudiera subsistir. En cuanto al alcalde, hace lo que debe, porque por encima de todo es alcalde y en ese momento aparta su ideología, cosa que me parece estupenda, en interés de un objetivo común, que es la bahía. Se ha vendido a este país, o se intenta vender, como se ha vendido también a otros, como fueron Venezuela, o como serán otros, o como puede ser Australia, donde por ejemplo vendemos barcos y ellos presumen del alcance de los destructores, de hasta qué poder tienen los misiles, tal y cual. Y a nosotros nos gusta más hablar de barcos en misión de ayuda humanitaria, llamamos a las fragatas, ellos lo llaman destructores, pero eso al final es política. Aquí lo que hay que tener presente es que hay muchísimas familias que viven de eso, de esa actividad, de construir barcos, sean petroleros o sean barcos de guerra, aunque aquí lo llamemos de otra manera. Si os parece, con esta reflexión nos vamos a publicidad aquí en 8 en Clave Cádiz, y volvemos tras la publicidad poniendo más temas de actualidad sobre la mesa de 8 en Clave Cádiz, aquí en 8 Televisión.